Hola, muy buenos días. Mi nombre es Daniela Carreño y yo les vengo a hablar sobre el tema número 5 de Mercantil 1 llamado las sociedades anónimas. Podemos conocer las sociedades anónimas por sus siglas S.A. Es una empresa anónima que es una empresa anónima capitalista nacida en las grandes acumulaciones de capital y es adoptada por muchas empresas o muchas compañías. Bueno, el objetivo principal de dicha sociedad es reunir una gran cantidad de dinero para poder llevar a cabo grandes proyectos. Para cumplir esta misión se divide el capital entre acciones y esas acciones se van a repartir entre todos los socios que aportaron su dinero en el proyecto. De esta manera, el socio que tenga más acciones será mayor su peso dentro de la... Podemos decir también otro concepto de sociedad anónima es que es una sociedad mercantil con una personalidad jurídica en donde el capital está dividido según las aportaciones de cada persona. ¿Cómo se puede constituir una sociedad anónima? Las sociedades anónimas se pueden constituir por una reunión de fondos suministrado por aquellos accionistas o aquellos inversores que aportan dinero en ese proyecto. Este será administrado por unos gestores temporales y son revocables. Dicha sociedad pues tendrá el nombre o las palabras de sociedad anónima y también podrá ser reconocido con las letras S.A. Para que sea reconocido con las letras S.A. Para que pueda constituirse una sociedad anónima es necesario que se cumplan tres requisitos fundamentales. El primero es que hayan dos socios como mínimo y que cada uno tenga por lo menos una acción. Que en el contrato social se establezca el monto mínimo del capital social y que se exija el dinero en efectivo, por lo menos un 20% del valor de cada acción pagadera en dinero. Ahora bien, vamos a definir lo que se llama el capital social. En lo que se refiere a derecho mercantil y a la contabilidad, decimos que el capital social es aquel importe monetario que da una persona o un país, o es el valor de los bienes de los socios de dicha sociedad que le ceden a ésta sin derecho a devolución. Y esta pues debe quedar contabilizada en una partida contable del mismo nombre. Se puede considerar capital social los activos, riquezas y propiedades que pueda poseer una empresa, como también bienes materiales como maquinarias, casas, fábricas o incluso se pueden ceder derechos que tengan un valor económico. A eso se le denomina capital social. Ahora bien, voy a mencionar algunos aportes del capital social. Permite elaborar políticas públicas a través de las relaciones sociales e institucionales. Contribuye en los labores de los servicios públicos, Ahora voy a definir lo que son las acciones. Como lo dije anteriormente, las acciones son las partes en las que se divide el capital de una empresa. Cada inversor en la compañía posee un número determinado de acciones. Esa persona será el dueño de ese porcentaje que esos títulos puedan representar en dicha compañía. El valor de todas las acciones de la compañía es su capitalización de mercado. Las acciones, existen dos tipos de acciones. Están las acciones ordinarias y están las acciones preferentes. Las acciones ordinarias son aquellas que le otorgan a su poseedor un derecho de voto en las asambleas. Y las acciones preferentes son las que le confieren a un titular el privilegio extra con respecto a las acciones ordinarias, generalmente de tipo económico. Las sociedades anónimas contienen algunas obligaciones que deben ejercer los socios. Una de ellas es que los socios deben otorgar el monto de su aporte en el plazo convenido. A falta de esto, la sociedad puede reclamarlo judicialmente o venderlo. También esta persona debe llevar al corriente los libros de la sociedad que prescribe la ley y debe cumplir con el exacto cumplimiento de las resoluciones de las asambleas.
como también debe estar obligado a desempeñar personalmente sus cargos y rendir cuentas de su administración en los términos de la ley y del el privilegio extra con respecto a las acciones ordinarias generalmente de tipo económico. Las sociedades anónimas contienen algunas obligaciones que deben ejercer los socios. Una de ellas es que los socios deben otorgar el monto de su aporte en el plazo convenido. A falta de esto, la sociedad puede reclamarlo judicialmente o venderlo. También esta persona debe llevar al corriente los libros de la sociedad que prescribe la ley y debe cumplir con el exacto cumplimiento de las resoluciones de las asambleas, como también debe estar obligado a desempeñar personalmente sus cargos y rendir cuentas de su administración en los términos de la ley y del estatuto. Como por último también tenemos que existe el deber de la lealtad para los demás socios dentro de la sociedad, ya que la sociedad es un concepto de unir, combinar recursos y esfuerzos para lograr un fin común. Están también los administradores de la sociedad de la sociedad anónima. Estos administradores se encargan y ejercen sus funciones internamente en la sociedad. Estos se encargan de ejecutar las acciones o las actividades tendientes al cumplimiento del objeto social. También recaen sobre sus hombros la responsabilidad de la representación de la sociedad y el manejo de los negocios. Existen diversos tipos de administradores dentro al cumplimiento del objeto social. También recaen sobre sus hombros la responsabilidad de la representación de la sociedad y el manejo de los negocios. Existen diversos tipos de administradores dentro de una sociedad anónima. Está el administrador único, que se trata de una sola persona, bien sea natural o jurídica, y pues es designada por la asamblea. También están los administradores solidarios y los administradores mancomunados. Los administradores solidarios son aquellos que actúan de manera independiente a la hora de gestionar y representar dicha asamblea. Los administradores mancomunados son aquellos que precisan las acciones consensuadas para que sus decisiones tengan validez y sean realizadas. También las sociedades anónimas cuentan con un consejo de administradores que debe contener por lo menos 3 miembros de la sociedad anónima. Por otra parte, vamos a explicar lo que son las asambleas. Las asambleas son una serie de reuniones convocadas y celebradas de acuerdo a la ley y a los estatutos por los accionistas para poder considerar y resolver los asuntos indicados en dicha convocatoria. Tenemos diversas clases de asambleas. Está la asamblea ordinaria, que son aquellas que se reúnen por lo menos una vez al año para poder deliberar y, en su caso, aprobar cualquier informe financiero que se someta a la consideración de los administradores, como también realizar la designación y la remuneración de las sociedades anónimas. Cuentan con un consejo de administradores que debe contener por lo menos 3 miembros de la sociedad anónima. Por otra parte, vamos a explicar lo que son las asambleas. Las asambleas son una serie de reuniones convocadas y celebradas de acuerdo a la ley y a los estatutos por los accionistas para poder considerar y resolver los asuntos indicados en dicha convocatoria. Tenemos diversas clases de asambleas. Está la asamblea ordinaria, que son aquellas que se reúnen por lo menos una vez al año para poder deliberar y, en su caso, aprobar cualquier informe financiero que se someta a la consideración de los administradores, como también realizar la designación y la remuneración de la administración y la vigilancia, que pues también tiene que tomarse en cuenta. Está la administración extraordinaria, que esta se lleva a cabo con una previa convocatoria y que en ella se trata cualquier aspecto relacionado con el ente social y que la justifique.
pero en especial trata lo relativo a la modificación de los estatutos sociales. También contamos con lo que se llama la Asamblea Especial, que son aquellas en las que participan determinados grupos de accionistas de carácter minoritario. Esta se constituye para aquellos casos que se requiere contar con el consentimiento de algunos titulares para la participación de una accionaria diferente a la común. Está también en su caso, aprobar cualquier informe financiero que se someta a la consideración de los administradores, como también designar, a realizar la designación y la remuneración de la administración y la vigilancia, que pues también tiene que tomarse en cuenta. Está la administración extraordinaria, que esta se lleva a cabo con una previa convocatoria y que en ella se trata cualquier aspecto relacionado con el ente social y que la justifique, pero en especial trata lo relativo a la modificación de los estatutos sociales. También contamos con lo que se llama la Asamblea Especial, que son aquellas en las que participan determinados grupos de accionistas de carácter minoritario. Esta se constituye para aquellos casos que se requiere contar con el consentimiento de algunos titulares para la participación de una accionaria diferente a la común. Está también la asamblea mixta, que son aquellas donde se liberan asuntos que normalmente tienen que ver con los aspectos reservados, ya sea de las asambleas extraordinarias o de las asambleas ordinarias, según sea el caso. Por otra parte, vengo a explicar el procedimiento de la celebración de una asamblea. Primero comienza con una convocatoria. Esta convocatoria la realiza el administrador o bien sea el consejo de administradores o por los comisarios. También se puede realizar esta convocatoria por un juez, que debe ser solicitado asamblea, que esta va a iniciar con la designación de la persona que la va a realizar. Va a comprenderse la conformación de un quórum o mayoría que se elaborará. Se va a elaborar también una lista de asistencia y van a emitir el correspondiente dictamen al presidente de la asamblea. Por último está el acta de la asamblea. Esta acta se debe realizar, debe contener el número de acta y la clase de asamblea que se llevó a cabo, como también el lugar, la fecha y la hora, y todo el listado de los socios que pudieron asistir. Ahora vamos a hablar sobre los comisarios. Los comisarios mercantiles pueden definirse como un ente que es encargado dentro de una sociedad para vigilar y todo el proceso económico de la misma. El comisario es una institución de mayor relevancia y jerarquía después de la asamblea de socios y de accionistas, dentro de una organización empresarial cuyo nombramiento del comisario es totalmente obligatorio. Ahora bien, vamos a explicar lo que son los dividendos y el balance. El dividendo se entiende como un derecho individual que tienen todos los accionistas. Es un derecho fundamental de todos los socios, porque corresponde al cobro de las utilidades. Esas utilidades se encuentran representadas en una sociedad anónima por las utilidades. Esas utilidades se encuentran representadas en una sociedad anónima por los cupones que deben llevar adheridos dichas acciones. Ahora bien, vamos a explicar lo que son los balances. El esquema del balance societario divide al activo en tres partidas. Están los accionistas por desembolsos no exigidos, el inmovilizado y el activo circulante. Por otra parte, el pasivo está dividido en cuatro partidas. Están los fondos propios, las provisiones para riesgos y gastos, los acreedores a largo plazo y los acreedores a corto plazo. La protección de los accionistas minoristas. El por qué se debe proteger a estos accionistas. Debido al índice de alto riesgo que ha sido calculado por las calificadoras internacionales, se ha determinado que existen países con una zona de alto riesgo para invertir.
Es por esto es que no existen mecanismos de protección al inversionista. Pero esto ha causado una mayor atención al gobierno para poder crear esos mecanismos y así pues la persona pueda tener la libertad y la seguridad en qué rama o en qué mercado va a invertir su dinero. Dichos mecanismos que han sido creados por el gobierno tienen como objetivo fomentar la transparencia, la equidad, la rendición de cuentas y la responsabilidad. Saludos profesora, estimados compañeros, mi nombre es Arturo Prieto y el día de hoy corresponde continuar con lo que es el desarrollo del tema 5 de la cátedra Derecho Mercantil 1, correspondiente al octavo semestre de la carrera de Derecho en la Universidad Santa María. Como bien sabemos, el tema número 5 trata lo que son las sociedades anónimas y el desarrollo del tema continúa con el sexto punto del temario, el cual trata sobre las sociedades anónimas que son reguladas por la Ley de Mercado de Capitales. En su momento, la creación de esta ley propició la aparición de dos nuevos tipos de sociedades anónimas, lo que son las sociedades anónimas de capital autorizado o las sociedades anónimas inscritas de capital abierto. Si bien ambos tipos de sociedades son reguladas por la Ley de Mercado de Capitales, en este punto solo se va a tratar lo que son las sociedades anónimas inscritas de capital abierto, ya que las sociedades anónimas de capital autorizado configuran un punto en el temario como tal y será tratado en su momento. Pero ¿qué son entonces las sociedades anónimas inscritas de capital abierto? Son tipos de sociedades anónimas en los cuales las acciones están distribuidas y repartidas de manera relativa entre un amplio número de accionistas. Este tipo de sociedades anónimas nació hace tiempo, por atrás, en el año 1973, surgieron como una agrupación natural de un grupo de personas que se unieron para perseguir fines de lucro y de esta manera poder repartir la riqueza que obtuvieran entre los socios de la compañía. El ordenamiento jurídico como tal venezolano no da una definición exacta de lo que es una sociedad anónima inscrita de capital abierto, ya que el artículo 60 de la Ley de Mercado de Capitales solamente nos indica que son consideradas como tal aquellas sociedades que son autorizadas para actuar como tal por la Comisión Nacional de Valores, conocida hoy en día como la Superintendencia Nacional de Valores. Pero haciendo un análisis del término abierto al final de sociedad anónima inscrita de capital abierto, podemos deducir que son denominadas como tal porque una vez son autorizadas por el ente ya mencionado, la Superintendencia Nacional de Valores, la obligación que tienen estas sociedades es de ofrecerse al público, abrirse al público ofreciendo sus acciones. Como siguiente punto en el temario tenemos lo que son las bolsas de valores. La definición como tal de bolsa de valor o bolsas de valores está establecida en el artículo 18 del ordenamiento jurídico venezolano en la Ley de Mercado de Valores. Pero ¿qué son las bolsas de valores en sí? Son instituciones abiertas al público cuya finalidad primordial es la de prestar los servicios que sean necesarios para que las operaciones con valores objeto de negociación en el mercado puedan fluir y ser realizadas con total normalidad, ya que la finalidad primordial de este tipo de instituciones es la de garantizar la liquidez dentro del mercado. Así, queda a disposición y a total decisión de estas instituciones los diferentes mecanismos y sistemas que van a ser implementados para garantizar la correcta liquidación de las operaciones que sean sometidas a su cargo. Continuamos con lo que son los títulos valores. Según el artículo 46 de la Ley de Mercado de Valores, los títulos valores son cualquier instrumento de naturaleza financiera que otorguen bien sea un derecho de propiedad o de crédito sobre el capital de una sociedad anónima, independientemente del plazo en el que este título valor haya sido emitido, es decir, a corto, mediano o largo plazo.
siempre que las características que otorgue este título de valor dentro del derecho sean similares. La doctrina desglosa 5 elementos para los títulos valores. Como primer elemento tenemos lo que son, o lo que es, mejor dicho, la incorporación, ya que el documento de título valor tiene un derecho en sí de manera inherente, que se ejerce exhibiendo el título valor, el documento de título valor. Como segundo elemento conseguimos lo que es la legitimación, ya que para poder ejercer el derecho que otorga el título valor es necesario legitimarse, es decir, ejercer como propietario o titular del derecho, exhibiendo el documento. Como tercer elemento de los títulos valores conseguimos lo que es la literalidad, es decir, que las características del derecho se miden única y exclusivamente por la letra plasmada en el documento de título valor, es decir, que hay que darle el sentido que corresponde a las palabras plasmadas en el documento. Como cuarto elemento conseguimos lo que es la autonomía, ya que el derecho que yo voy a obtener al momento de tener un título valor va a ser distinto al derecho que tuvo la persona que me transmitió el título valor, y va a ser distinto a su vez al derecho que va a tener la persona a la que hipotéticamente yo le transmitiría el título valor. Y como último elemento conseguimos lo que son o lo que es la circulación, ya que la finalidad primordial o el fin primordial de los títulos valores es circular dentro del mercado. Continuamos con el siguiente punto del temario, el cual trata sobre la clasificación de los ya explicados títulos valores y a su vez trata sobre el órgano controlador de los valores en el mercado. Los títulos valores pueden clasificarse de muchas maneras. Tenemos que, por la forma en la que fueron creados, los títulos valores pueden clasificarse tanto en singulares o en serie. Son singulares cuando se caracterizan por su individualidad y, por el contrario, son en serie cuando se caracterizan por su fungibilidad, es decir, cuando todos los títulos valores tienen las mismas características. Tenemos que por la forma, o mejor dicho, por la persona que los crea, pueden ser tanto privados como públicos. Son públicos cuando hacen referencia a títulos de deuda pública o cuando son creados por personas de derecho público, y los títulos valores pueden ser también de derecho privado o pueden ser privados cuando son creados por personas de derecho privado. Tenemos que por el objeto del derecho incorporado pueden ser tanto personales como reales como obligacionales. Son personales cuando hacen referencia a la participación del titular dentro de la sociedad, por lo que también se les conoce como participativos. Los reales, por su parte, otorgan un derecho real, como su nombre bien lo indica, sobre un bien o una cosa, por lo que también se les conoce como representativos. Y los obligacionales hacen referencia a los créditos de carácter pecuniario dentro de la sociedad, por lo que también se les conoce como títulos de pago. Por la causa, los títulos valores pueden ser tanto causales como abstractos. Los títulos valores son causales cuando la causa está contenida dentro del documento del título valor y no se desprende la causa de este para ningún motivo. Además, pueden ser abstractos cuando la causa está o se desprende en algún momento del título valor, del documento del título valor, y por ende no configura un motivo ulterior o no configura un aspecto de importancia en la vida ulterior de este o en la vida posterior del mismo. Tenemos que los títulos valores también pueden ser clasificados por su forma de circulación, por ende pueden ser tanto nominativos como directos como normativos, cuando el titular es designado de manera directa, y para poder transmitir estos títulos valores es necesario que se cumplan con las normativas y los protocolos de cesión de créditos. Además, por la forma de circulación, también pueden ser a la orden o al portador. Son a la orden cuando el beneficiario está designado o es aclarado de manera directa, y son al portador cuando el titular es designado al portador, bien sea
de manera directa o por falta de designación. Además, pueden clasificarse por su rentabilidad. Los títulos valores pueden ser de renta fija o de renta variable. Son de renta fija cuando la cobranza de los intereses es establecida de manera periódica y por ende no hay ninguna sorpresa al momento de la cobranza de dichos intereses. Pueden ser de renta variable, por otra parte, al momento de que generen rendimiento o pérdidas dependiendo de los resultados de la sociedad emisora. Y de acuerdo a su emisión, como última forma de clasificación de los títulos valores, tenemos que de acuerdo a su emisión pueden ser tanto de emisión primaria como secundaria. Los títulos valores son de emisión primaria al momento en el que una sociedad anónima entra al mercado y sucede ese primer ofrecimiento a la sociedad o al público en el mercado y se obtienen los títulos valores. Y por contraparte son de emisión secundaria cuando los títulos valores ya existentes en el mercado son objeto de negociación. Continuando, conseguimos lo que son los órganos controladores. Existen dos órganos controladores del mercado de valores. Primero conseguimos el Ministerio de Finanzas, el cual es un despacho que se encuentra adjunto al Ejecutivo Central, que se encarga de dictar políticas tanto económicas como presupuestarias, además de dirigir las finanzas públicas. Y como segundo órgano controlador conseguimos a la Superintendencia Nacional de Valores, conocida anteriormente como la Comisión Nacional de Valores, como mencioné hace poco. Este es un órgano o un organismo que se encarga de velar por la transparencia del mercado, además de proteger a los inversores, se encarga de velar por la protección de los inversores. Es un órgano que tiene personalidad jurídica propia y además tiene un patrimonio propio con el que cuenta para su disposición. Este cuenta con los derechos, excepciones y privilegios en materia procesal, tributaria y fiscal que el ordenamiento jurídico venezolano le otorga al Fisco Nacional. Para finalizar con la exposición vamos a tocar el punto de lo que son las sociedades anónimas de capital autorizado, punto que recae a su vez dentro del punto número 6 del tema 5, con el que se comenzó mi parte de la exposición. Pero, ¿qué es como tal una sociedad anónima de capital autorizado? Según la Superintendencia Nacional de Banco según la Superintendencia de Banco y otras instituciones financieras, en el año 1998, las sociedades anónimas de capital autorizado son aquellas que gozan de la facultad de que su capital suscrito sea menor al capital autorizado por sus estatutos sociales. Además, se le otorga la facultad a los administradores de estas sociedades anónimas de aumentar el límite del capital suscrito hasta el límite autorizado, generando nuevas acciones sin la necesidad de una nueva asamblea o de una nueva reunión, siempre y cuando el capital autorizado no exceda lo suscrito por el capital social. Además, como una característica aunada a este concepto, es necesario en la denominación social de las sociedades anónimas de capital autorizado que se deje plasmado como tal este nombre, Sociedad Anónima de Capital Autorizado, o en su defecto que se utilicen las siglas SACA. Además, debe ser en todo momento, al momento de emitir una publicación, dejarse constancia del capital suscrito, autorizado y pagado. De esta manera damos conclusión a esta ponencia, a esta exposición. Esperamos que estén muy bien y muchas gracias por su atención.